Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí para empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo están? Y medio de que sean quichis. Buenas Aliganqui. tardes, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aligancho. Allí. Ya, pues, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ya pues de una vez empezar la clase. Y ¿cómo están? ¿Cómo están? Alguien me dice, ¿eh? Ya. Ali, muchacho. Añay. Empezamos entonces, ya. Hoy día vamos a adelantar por algunas situaciones que tenemos. Y estamos aquí, justo en la página 28 de nuestro libro, ¿ya? Recuerde, estamos hablando del caso acomitativo one, ¿ya? Y para no andar con muchas terminologías, vamos a hablar del sufijo de compañía one. Mire, estimados, hagamos lo siguiente, ¿ya? El caso del one es un caso amplio, ¿ya? El sufijo one, y aquí les voy a compartir. Porque el sufijo one es muy amplio por una situación. Es que tiene mucho significado, varía de acuerdo al contexto, y en el quechua existen tres casos, ¿ya? Tres casos de uso, ¿ya? De este sufijo. Entienda eso. Vamos a ver en tres situaciones este sufijo, ¿ya? Lo normal nos dicen, pues, a veces que encontramos one solo con una situación o en un solo caso, pero vamos a ver tres casos, ¿ya? Entonces, el caso número uno, ¿ya? Vamos a hablar del sufijo one que cumple la función de, eh, en este caso, la función de, eh, mm, significa realmente el con de compañía, ¿ya? La primera función es el caso acomitativo, como se está diciendo, pero en este caso, compañía. Recuerda esto, con. En el coche siempre hablamos esto, ¿eh? Cuando tú realizas una acción con alguien, en compañía de alguien, siempre dices, ¿eh? Por ejemplo, como diría la expresión, yo juego, ya, fíjate, yo juego con Juan. O sea, en esta situación, estimados, estamos hablando de que la acción de jugar tú lo realizas con alguien más, ¿ya? Lo realizas con Juan. Esa es la acción. Entonces, el caso, en este caso, caso uno de compañía, siempre va a tener esa, en este caso, esa naturaleza de generar o de expresar compañía. Por ejemplo, tal vez puedes jugar, por ejemplo, puedes decir, Juan juega con el gato. Podría ser, una expresión, mira, en compañía o con alguien, pero no vamos a utilizar todavía esto porque es una expresión que va a tener doble sentido, ¿ya? Entonces, mejor solo con personas, ¿ya? Hay que hablar totalmente con personas, ¿ya? Bueno, solo vamos a referirnos, como les dije, a personas. No nos vamos a referirnos a, a un animal, porque cuando nos referimos a un animal, en este caso, ¿qué va a pasar? Realmente, cuando hablamos de un animal, pues puede convertirse en un instrumental, ¿ya? Ahora, el caso uno, de compañía. Entonces, tú dirías, pues, por ejemplo, ella juega con su mamá. O sea, esa expresión también te indica que estás realizando, jugando en compañía de alguien, ¿ya? Entonces, tenemos esas ideas claras de que el sufijo one, en el primer caso, va a cumplir la función de compañía, nada más, ¿ya? Entonces, ya han entendido, creo. Ahora, existe un caso 2, ¿ya? ¿Cuál sería el caso 2 que nosotros podemos utilizar? El caso 2, ¿ya? Habla ya no de compañía, sino habla del, por ejemplo, del con, pero instrumental, ¿ya? ¿Cómo es este caso instrumental? ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de esta situación que denominamos instrumental,
Estamos refiriéndonos a qué? A acciones que realizamos, ¿ya? Con un objeto. O como su nombre indica, pues, ¿ya? Con un objeto o instrumento. Esa es la idea. O sea, por ejemplo, cuando tú utilizas para cortar el cuchillo, cuando tú utilizas algún instrumento para jugar, entonces en este caso, por ejemplo, tú dirías, un ejemplo claro sería pues, Rolly juega con el cuchillo. O sea, podría ser. En este caso, mira, esta expresión nos da a entender lo siguiente, que Rolly está utilizando un instrumento llamado cuchillo. Entonces, aquí sí entiendes, ¿eh? Mira, cuchillo es el instrumento con el que nosotros podemos realizar una acción. Entonces, el caso instrumental viene a traducirse así. Rolly juega con el cuchillo. ¿Me entienden? Con un instrumento. Puede seguir otro ejemplo, por ejemplo, María, ¿ya? Juega, por ejemplo, con el, por ejemplo, podría ser con el, ¿con qué puede jugar? A ver, El un palo. ejemplo, con el palo, ¿ya? También es un instrumental. ¿Se dan cuenta? Son instrumentos con los que nosotros realizamos una acción. Ahora, esto lo vamos a decir en quechua. Ahorita vamos a regresar todo y vamos a hablar en quechua, ¿ya? Ahora, es el segundo caso. Ahora, el tercer caso que nosotros vamos a encontrar es esta, pues. El caso número 3 habla no del instrumental, sino habla del caso aditivo, ¿ya? Aditivo, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el caso aditivo, estimados amigos, hablamos pues realmente eh, de aumentar, ¿ya? Aumentar. Por ejemplo, dices, Juan, ¿ya? O te digo, Rolly, vienes, ¿ya? Vienes eh, con Raúl, ¿ya? Vienes con Raúl, ¿ya? O en algunos casos utilizamos Raúl y le pones Raúl Púa o Raúl Pau, decimos, ¿eh? Con Raúl más, ¿no es cierto? Entonces suele utilizarse el caso aditivo de esta manera. Entonces en el quechua es válido, pues, ¿ya? Por ejemplo, cuando te digo Rolly, ¿ya? Y pones Rolly Tawan, estoy diciéndote la expresión a Rolly más. Esa sería la expresión. En este caso, el caso aditivo, en este caso, one, en el caso, ¿ya? En el caso aditivo, esto viene a traducirse como el más, ¿no es cierto? Entonces dices, pues, Rolly Town, a Rolly más, Raúl Puan, con Raúl más. O sea, esa sería la expresión, pues, ¿eh? Entonces, fíjense, ¿ya? Ahora, regresamos al caso uno. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. El caso uno hablamos de compañía. ¿Con quién realizamos una acción? ¿Quién nos acompaña? Entonces, por ejemplo, fácil, pues, ¿ya? Dos cosas muy interesantes en estas oraciones. ¿Qué cosa debo considerar en estas oraciones? ¿Ya? Un momentito, por favor, un momentito, un momento.
Muy bien, muy bien, muy Ah, ya. bien. Mira, ¿ya? Gracias, gracias por esperar. Mira, fíjense, aquí es interesante, estimados amigos, estos sufijos que nosotros estamos utilizando, el sufijo wan, el sufijo ta, el sufijo pi, lo que estamos utilizando, siempre, siempre estos sufijos van a tener una naturaleza o van a tener una función o dónde van a acomodarse, va a ser siempre en el objeto de una oración. Por ejemplo, aquí yo tengo la expresión, yo juego con Juan. En este caso, primero yo tengo que definir quién es mi sujeto de la expresión. Sujeto es yo. Juego es el verbo, ¿no es cierto? Ahora, ya tengo el verbo. Y con Juan sería, pues en este caso, el objeto, el complemento de la oración. Entonces, siempre los sufijos nominales van a ir unidos al objeto. Y siempre ha pasado en el quechua, ¿ya? Entonces, deben tener en cuenta eso, ¿eh? Por ejemplo, una expresión, yo les digo, Rolita, por ejemplo, Yanapani, ¿ya? Es una expresión simple, ¿eh? Rolita Yanapani. Ahora, en esta expresión, estimados amigos, debo entender algo, ¿ya? ¿Cuál sería en este caso, a ver, vamos a traer este dado ya, ¿ya? ¿Cuál sería en este caso el sujeto de mi oración? A ver, ¿cuál sería el sujeto de mi oración cuando digo Rolita y Anapane? Manejan de cama. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, piensen, piensen. Rolita y Anapane. ¿Y cuál sería el sujeto? A ver, a ver, piensen. Manejan de cama, sujeto. A ver, ¿alguien? ¿Alguien del grupo? Si me dicen Rolita y Anapane. Y estoy buscando el sujeto. Ah, a ver. Primera persona. Primera persona. Nunca. Noja. Claro. Enoja. Pues. En este caso hablamos de un sujeto tácito, ¿no es cierto? Decimos en este caso, ñuja. Y si te das cuenta, estimados, ñuja viene a ser el sujeto. Entonces, prácticamente, ¿dónde está entrando el sufijo acusativo ta? Siempre aquí, en el objeto. Ta. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre va a ser eso. Entonces, con este ejemplo, mira, continuamos, ¿eh? Yo juego con jo. Yo vendría a ser ñuja, ¿ya? Fíjate, yo es ñuja, ¿ya? Luego tenemos lo siguiente. Ya tenemos ñuja. Juego. Pugliani. Ya está. Ahora que ya tengo los dos elementos, sujeto y verbo, ya que el verbo tiene que ir al final, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me falta? ¿Ya? Lo único que me falta es poner en este espacio el objeto. Con Juan. Y agarro Juan, ¿ya? Y le aumento Juan. Juan, Juan. Y esa es mi expresión. Ñuja, Juan, Juan, Pugliani. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a tener que seguir esta estructura cuando queremos hablar quechua. Siempre vamos a tener que seguir esa estructura, ¿ya? Esa va a ser una de las reglas muy importantes que debemos conocer cuando nosotros empezamos a hablar, ¿ya? Recuerden, sujeto, objeto y verbo. Esa es la regla principal, ¿ya? Entonces, por favor, en este caso, hay que tener en cuenta. Entonces, en el primer caso funciona así. Yoja Juan Puliani. Igualito. Por ejemplo, dice, ella juega con su mamá. Ella es pai. Juega. Puliani. Por eso en el primer ciclo hemos avanzado dos cosas, o dos cosas elementales, ¿eh? El tiempo presente, porque el tiempo presente es lo que manda en el quechua, y también hemos avanzado algunos posesivos, hemos avanzado. Entonces aquí tengo, por ejemplo, ella es pai, ¿ya? Ahora, ¿qué más pongo? Ya tengo puglan, juega. Y el objeto en este caso, estimado, sería ¿qué cosa? Con su mamá. ¿Te das cuenta? Con su mamá. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ya? Ya tengo esta idea, ¿ya? Por ejemplo, pai puglan, con su mamá. Entonces en este espacio pongo pues, Mamá. mamá es mamá. Su Mamá. mamá y Juan. Mira, Pai, Mamán, Juan, Pupla. Esa es mi expresión, ¿ya? Y siempre vamos a trabajar así. Ahora, el objeto siempre va a llevar, ¿ya? ¿Qué cosa? Va a llevar siempre el sufijo que estamos utilizando.
Eso es compañía. Recuerden eso. Cuando hablamos de compañía, hablamos exactamente de eso. Solo de acciones que realizamos con alguien o en compañía de alguien. Ya, eso hay que entender, por favor, desde ese. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? El segundo caso, por ejemplo, hablamos del instrumental. Por ejemplo, estás en la cocina, ¿ya? Y, por ejemplo, realizamos acciones. ¿Qué acciones realizamos? Podemos cortar, podemos lavar, podemos hacer algo, pero utilizamos un instrumento. Por ejemplo, digo, Rolly juega con el cuchillo. Vamos a seguir siempre la misma estructura. Pongo Rolly, que es el sujeto de la oración, ¿ya? Puglan, que es jugar, Puglan. Y aquí al medio siempre va a venir el elemento, el instrumento con el que va a realizar. Cuchillo en quechua, ponemos cuchuna. Y la otra, el guan. Entonces diría mi expresión, Rolly, cuchunawan, pugla. Fíjate, aquí estoy poniendo el elemento. No solo puede ser ese elemento, hay muchos elementos o instrumentos con los que podemos realizar una acción. Por ejemplo, yo puedo jugar con el gato. En este caso, muchas veces el gato se convertiría en un instrumento de juego, pero también a la vez de compañía. Va a depender mucho cómo va a ser la expresión. Por ejemplo, yo digo, yo juego con el gato. Va a depender, pues en este caso, mi oración, desde dos puntos de vista. Unos lo pueden tomar el gato como un instrumento, como un elemento para jugar, otros lo pueden tomar como como un objeto que indica compañía. Entonces, en este caso, por lo que es ser vivo, muchas veces podemos considerar, ¿ya? Por lo que es ser vivo como compañía, aquí arriba, ¿ya? Recuerde eso, como compañía podemos considerar, ¿ya? Más no como instrumento. ¿Me entiendes? Profesor, una pregunta. Entonces yo puedo decir noja michiwantiani Claro, para ñuja, compañía. michiwan, tian. Tiani. Puede ser, ¿eh? Entonces, yo vivo con mi gato, sería nuestra expresión. Yo vivo Ujú. con mi gato. Ahí ¿Entendido? sería compañía, ¿no? Claro, compañía en este caso. Sería compañía. Compañía. ¿Ya? Entonces, va a cambiar, va a depender mucho el contexto en el que nos expresamos nosotros, ¿ya? En el caso instrumental, siempre objetos, más que todo instrumentos. Por ejemplo, en el campo, ya, María juega con el palo. Pongo, María juega. Puclian, otra vez. Ahora, con el palo. Aquí está el palo. Dice que a María le gusta jugar con el palo. Entonces, ¿qué hacemos? Aspiwan. As, ¿ya? Recuerden eso. As, pi, wan. Juan. ¿Se dan cuenta? María Aspiwan, pugna. Esa sería nuestra expresión. María con el palo, ya juega con el palo. Es un instrumento con el que tú juegas. Eso debes tener en claro, ¿ya? Entonces, ese es el instrumental. ¿Alguna duda más aquí? ¿Preguntas para utilizar el one como instrumental? ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen Mana. dificultades? Manachukan. Profesor, una preguntita. Sí, sí. Usted Adelante. cuando ha puesto ahí Rolly Cuchunaguan, ahí no va la ta por el él. No, no va el ta. ¿Sabes por qué no va el ta? ¿Ya? Porque aquí puede decir, Rolly juega con cuchillo, ¿ya? Es muy raro, ¿ya? Es muy raro muchas veces. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Ya? Mira, escúchame esto. Cuando nosotros empezamos a juntar dos sufijos en una expresión, si yo, por ejemplo, Puchunatawan, cuando yo empiezo a juntar esto, va a cambiar de sentido mi expresión. En este caso ya no va a ser Kuchunawan, que vendría a ser con el cuchillo, sino Kuchunatawan, vendría a ser con el cuchillo más. ¿Ya? Entonces, para nosotros hablar un poquito más, en este caso, juntar dos sufijos,
entonces vamos a equivocarnos muchas veces o va a variar el significado. Ahorita vamos a llegar a eso, justo vamos a llegar al aditivo, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando es instrumental, no utilicen otro sufijo, simplemente con el one. Por eso les digo, siempre. El quechua no siempre va a ser tan literal como quieras, ¿ya? Yo te puedo decir, por ejemplo, Rolly juega con cuchillo, para que no te equivoques, ¿ya? Entonces, ya ahí sí entiendes, ¿eh? Rolly juega con cuchillo. O también te puedo decir, María juega con palo, podría ser. Entonces, para que no te equivoques, porque cuando ponemos antes del one un sufijo, este one ya no viene a ser el caso instrumental, sino se convierte en caso aditivo, ¿ya? Y mira, y justo hablando de eso, hablamos aquí, el caso aditivo. Te voy a dar una idea clara. Por ejemplo, si tú pones sujeto, ¿ya? Luego viene a ponerse el objeto de la oración. Luego utilizamos otro elemento que vendría a ser el verbo. Pero ojo, ojito, en el objeto es donde van los sufijos. En este caso, utilizamos el sufijo one. Esto hemos dicho. Entonces, hasta aquí estamos bien. Pero, ¿ya? Pero, ojo, importante, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Cuando nosotros queremos utilizar el caso aditivo one, ¿ya? ¿Qué puede pasar? ¿Ya? ¿Qué puede pasar cuando utilizamos el caso aditivo one? Solo pasan dos cosas muy interesantes, ¿ya? Decimos, voy a dejarles una idea clara, ¿ya? Para el caso aditivo, recuerde eso, estimado, ¿ya? Para el caso aditivo es necesario, ¿ya? Anteponer al sufijo, ¿ya? Al sufijo one, ¿qué cosa? ¿Ya? Otro sufijo nominal. Siempre va a ser necesario. O sea, cuando tú quieras utilizar el caso aditivo, debes cumplir una regla, que antes de poner el one que nosotros conocemos, debemos en este caso poner otro sufijo que vendría a ser nominal. ¿Y cuáles son esos sufijos nominales que nosotros utilizamos, conocemos, hemos trabajado? ¿Tenemos una idea de un sufijo? Pues, por ejemplo, hablamos del sufijo pi, el sufijo wan, el sufijo ta, el sufijo paj. O sea, tenemos varios. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Ya? Fíjense, voy a poner lo siguiente. ¿Ya? Lo que me dices, para el aditivo es necesario anteponer. O sea, en este espacio donde está el objeto, aquí cito justo en este espacio, es donde tiene que ponerse un sufijo. ¿Cuál sufijo voy a poner? Cualquiera de los sufijos que yo necesite o que yo conozca, siempre en este espacio. Esa es una regla muy interesante que debes tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, la expresión sería de la siguiente manera, ¿ya? Rolly trae pan, ¿ya? ¿Qué más? Y arroz. Mira, hoy y papa, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, dos cosas utilizamos. Decimos, Rolly trae apa, ¿ya? Mira, Rolly apam. Ya tengo hasta ahí la idea. Mira, vamos a poner, aquí está. Ya, mira. Rolly es el sujeto de mi oración, ¿ya? Y aquí tengo Rolly, que es sujeto de mi oración. Trae, el verbo traer. ¿Cómo sería en el caso del caso? Apam. Hasta ahí estoy bien, ¿ya? Hasta ahí estoy todo bien, entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí, estimados? Lo que pasa es lo siguiente. Rolly trae, ¿ya? Por ejemplo, apam. Entonces, en este espacio que voy a poner pam. Entonces pongo antata, ¿ya? Antata,
¿ya? Pero van a tener que entender esto, ¿ya? Rolly, ¿ya? Antata, apam, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? ¿Por qué no puedo poner papa aquí? Porque estaría enumerando las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hablo del caso aditivo, no tengo que enumerar cosas, ¿ya? Imagínate un ejemplo sencillo, ¿eh? Cuando yo te digo, por ejemplo, te voy a poner un contexto y te digo, enviamos a Juan a comprar, ¿ya? A comprar panes, pero nos hemos olvidado, ¿ya? Olvidado de encargarle, ¿ya? De encargarle que compre, ¿ya? Que compre, por ejemplo, papa. Entonces es el contexto, ¿eh? Tú envías a Juan a la tienda, dices, oye, Juan, vas a ir a comprar panes y te has olvidado de comprar pan. Entonces, decimos, entonces, ¿ya? Le llamamos por teléfono le llamamos y le decimos a Juan, ¿ya? ¿Qué le decimos a Juan? ¿Ya? Juan, traes papa más, ¿ya? Traes papa más. Dices, ¿eh? Papa más traes, o si no te dice, ¿eh? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, el caso aditivo es exclusivo para estas situaciones, no para enumerar, sino para nosotros aumentar algo que nos hemos olvidado. Por ejemplo, yo te invito a jugar y te digo, oye, hoy día vamos a jugar a las 10 de la noche. Y te dices, oye, pero ¿puedo traer a mis compañeros? No, nosotros nomás hay que jugar. Y de un momento a otro así te animas y le dices, no, mejor, no. Juan Tama Pamunki, Juan Tama Pusamunki. Como quien dice, le traes a Juan más, le traes a Rolly más. Para esas situaciones se utiliza este caso aditivo. No para enumerar, sino para aumentar. Cuando ya tienes una idea general de que vas a traer algo y te has olvidado y por último momento le recuerdas y le dices, ya, te traes arroz más. O sea, ese arroz más, pan más, es el que se utiliza en el caso aditivo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, antatawa monkey. En este caso, la expresión sería, Rolly, traes pan más. Cuando yo te digo, Rolly, traes pan más, no te olvides. Esa sería la expresión, ¿ya? No es realmente en este caso, para enumerar, sino simplemente para aumentar algo que tú ya pediste y te has olvidado. Solo en ese caso se utiliza el caso aditivo wow. Y por eso aquí te dije, más, solo para esa situación. Y como te diría, por ejemplo, Juana, juegas con tu hermano más, le dices, ¿eh? Con tu hermano más juegas. O sea, para esta situación, mira, le ves a Juana que está jugando, pero su hermanito está, y tú te estás yendo a hacer algunas otras cosas. Y justo a él le encargas, ¿eh? Y le dices, Juana, ¿ya? ¿Qué cosa? Con tu hermano. Dirías, pues, por ejemplo, si es hermano en este caso, Turaiki, ¿ya? Turaiki Pawan, ¿ya? Con tu hermano más. Puf, Blanqui. Ya está. Turaiki Pawan, Blanqui. Cuando juegas con tu hermano más. Pero aquí, mira, fíjense, ¿ya? Dos cosas muy interesantes. Como decía la regla, para el caso aditivo es necesario anteponer, ¿ya? Al sufijo one, ¿qué cosa vamos a anteponer? Otro sufijo nominal. Por ejemplo, Rory, 3, antata, one. Mira, estoy anteponiendo un sufijo. Antata, por ejemplo, Juana, tureiki, ¿ya? En este caso, mira, estamos viendo la expresión y dice, Juana, ¿ya? Tureiki, pa, un caso genitivo hemos utilizado, ¿ya? Tureiki pawan, puklaki, ¿ya? Suele utilizarse estos casos para hablar de aditivos, ¿ya? Va a depender de la situación. A veces, por ejemplo, dices, pues, Ya, Cheche, y hay y si digo Turaikipiwan,
También se puede utilizar. Turaiki Pero mira, piwan no tiene piwan. sentido, pues. No tiene sentido. Juana, dices, turaiki piwan pullan. Debes tener en cuenta lo siguiente. Si tú utilizas el pi, es locativo, que se traduce en. Entonces yo diría, pues, Juana, ¿juegas en tu hermano más? Ah, mira, fíjate. No tiene sentido. ¿Me entiendes? No tiene sentido. ¿Ya? Turaikiwan nomás sería, ¿no? Pero entiendan lo siguiente. El caso del sufijo que va a ir antes de este one va a definir mucho el significado de la expresión, le va a poner en un contexto. Si yo te digo, por ejemplo, como la expresión que dice vuestra compañera, Tureiki Piwan, ¿qué estoy diciendo? El pi significa en. Entonces, mi oración me diría, pues, en tu hermano más, ¿no es cierto? No puedes poner. ¿Cómo sería en este caso? A ver, en este caso sería Tureiki Pawa, con tu hermano más. Entonces, si te das cuenta, no con todos va a funcionar, ¿ya? ¿Y de dónde viene? Justo a esto vamos a llegar en una clase próxima a utilizar por qué el pa, por qué el ta, por qué el pi. Va a depender. Por ejemplo, si yo utilizo en este caso un lugar, obviamente que voy a utilizar el pi. Diría, por ejemplo, Rolly, ¿ya? Lima, Lima Piwan, Tuzunki. En este caso va a depender mucho de qué, del objeto en el que puedo realizar o con el que voy a, o el objeto con el que se va a realizar una acción. Mira, dice, Rolly, Lima Piwan. En este caso te estoy diciendo, Rolly, ¿ya? Bailas, mira, fíjate, bailas en Lima más. Eso sería, ¿eh? Cuando tú das tu presentación, dices, Rolly, Lima Piwan, Tian. ¿Te das cuenta? Va a depender mucho, en este caso también, el elemento, el objeto con en donde, en el cual, con el que se va a trabajar. En este caso estoy hablando de un lugar. Entonces, en ese caso sí se utiliza, pues, rol y bailes en Lima más. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, yo te digo, Rolly, traes, ya fíjate, traes cuchillo más. Muchas veces utilizamos esta expresión. Rolly, traes cuchillo más, ¿eh? Y entonces, ¿qué dices? En este caso, por ejemplo, traes cuchillo. El cuchillo, por ejemplo, si te das cuenta, ¿con qué sufijo puedo utilizar? Cuchillupi. ¿Puedo hacer algo en el cuchillo? ¿Y puedo combinar con el verbo traer? No combina, pues si pongo, si digo, por ejemplo, cuchillupi apani, no podría ser, ¿eh? Cuchillupi apamoni podría ser. Pero en este caso, por ejemplo, más me da lo siguiente. Rolly, mira. Kuchuna ta wan apa kuchuna ta wan apa mon. Entonces, hay varios aspectos que va a definir el uso del aditivo, ¿ya? Por ahora tengan idea esto, ¿ya? De que el aditivo siempre va a ir acompañado por un sufijo nominal. Al aditivo, para que sea aditivo, sí o sí le tiene que anteceder un sufijo nominal. Cualquier sufijo nominal le va a anteceder. Pero aparte de eso, para que esto coja, para que esto empiece a tener significado, va a ser necesario el sustantivo que tú vas a utilizar. Si escucho, por ejemplo, si utilizo hermano, siempre va a darme esa idea de que voy a hacer algo con él. Si utilizo, por ejemplo, Lima, me está dando idea de que en Lima voy a hacer algo, ¿no es cierto? Y si utilizo, por ejemplo, cuchillo,
Entonces, me está indicando que voy a hacer algo con el cuchillo. ¿Te das cuenta? Entonces, va a depender mucho de eso. ¿Ya? Entonces, estimados, mira, son 3 casos muy interesantes que ustedes tienen que conocer del sufijo wan. Y entonces, no se equivoquen. Muchas veces, por ejemplo, ¿cuándo te vas a equivocar? Cuando te encuentres con esta expresión, dices, por ejemplo, Tureki Pawan, pero el profesor nunca me enseñó que era el Pawan. Entonces, por eso te estoy explicando que este es un caso aditivo que solamente, ya, el one siempre va a ir solo, siempre. Pero cuando cambia de significado, cuando utilizamos un sufijo nominal. En ese caso, estás hablando de un aditivo ya, de un aditivo que vendría a ser, por ejemplo, Wakapawan, la vaca más. Aljotaban, al perro más. Cochitaban, al cerdo más. Y cuando hablas de objetos, por ejemplo, laptop tawan a prominki, laptop tawan, al laptop más traes, a la laptop, o la laptop. Pues en este caso, es el sentido que tiene estas expresiones gracias a estos sufijos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tengamos estas ideas muy claras. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sé que hay dudas. Vamos, pregunten, tapucamuichis. Manos. ¿Ya? Muy bien, estimados. Entonces, ahora ya tenemos esta idea, ¿eh? Ya tenemos esta idea. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Ya? Regresemos a nuestro libro y en el libro encontramos algo. Mira, nos dice, pi más el caso acomitativo o simplemente hablamos de compañía. Pi va a significar, en este caso, quién y one, compañía. Ahora, recuerde, si yo te pregunto pi one, ¿con quién? Tenemos 2 ideas claras. Uno, que estamos hablando de una persona, ya de una profesión, de un ser vivo, podemos hablar. Pi one, ¿con quién? Entonces, los elementos con los que podemos trabajar solamente van a ser esos. Objetos, no vamos a utilizar emociones, no vamos a utilizar lugares, sino solo se utiliza para el P1 y en general para el P, que es quién, utilizamos una persona animal, una persona animal, también profesiones, nada más. Y si yo te digo, por ejemplo, yo te pregunto, P1, ¿con quién? P1 mijonja, ¿con quién comerá? La pregunta misma te dice que tienes que responder con una persona. Puedes poner mamá Iván, María Juan, Juan Juan. Por ejemplo, mamá Iván, mijonja, ahí está la respuesta. Comerá con mi mamá. Aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, Piwan, ¿ya? Puklyanki, ¿con quién juegas? Y aquí dice, Guagua Iván, Puklani. Igualito aquí, mira, las preguntas vamos a ponerlo con negrita y las respuestas, en este caso, ya están en cursiva. Vamos a poner, ¿ya? En cursiva. Ahora, por ejemplo, dice, Piwan Takisajko, ¿con quién cantaremos? Igualito. Y aquí dice, Awi Chaywan Takisajko. Esta sería mi respuesta. En este caso, estimados amigos, por ningún motivo, si me preguntan Piwan, voy a tener que utilizar un objeto. Si a mí me dicen Piwan un taquisajo, ¿con quién cantaremos? No voy a decirte, por ejemplo, mesa, que es hampara un taquisajo. O podría ser punco antaquisajo. No utilizamos. El Piwan, como les digo y les vuelvo a repetir, siempre va a estar referido a personas con quienes podemos realizar una acción o animales también con quienes o en compañía de ellos podemos realizar una acción. Por ejemplo, Piwan Purirani y Achachi Juan Purirani. Si yo quiero utilizar un animal y no voy a decir de Achachi Juan, por ejemplo, puedo poner aquí, imagínate que he caminado con un gato, Misi Juan Purirani. Por ejemplo, imagínate que ha caminado con un oso, Ukuku, ¿ya? Ukukuan Purirani. O sea, va a ser, en este caso, me va a pedir solo con quienes estoy realizando la acción. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es una de las características de la pregunta Piwan. Por ejemplo, Pikunawan Yankasa. Mire, fíjate, ¿con quiénes trabajaré? Y dice, Tamkunawa
llancas. Puedo trabajar, por ejemplo, con mi yunta. Entonces, ¿cómo se dice toro en quechua? A ver, ¿cómo se dice toro en quechua? Inmediatamente, toro en quechua. Turu. Toro, Corcovaca, Orcotor. Chirquivaca, porcotoro. Toro en quechua. Hay neologismos que son nuevas palabras, pero no utilizamos, porque suena feo, pues. Entonces, lo más usual sería, pues, urjo o acao. O en algunos casos, si tú trabajas con toro, dices de frente, yunta, guan, ¿ya? Entonces, siempre, estimados amigos, de antes estaba viendo un video, y hablaba de las frutas. Mira, imagínate que las frutas antes no existían, pues en quechua. Y decía, por ejemplo, naranja. Ajá, ¿qué cosa había dicho naranja? No sé, nombres raros que se habían inventado, nuevos, ¿no? Pues, o sea, mira, estimados amigos, seamos claros, los incas no tenían escritura. No todas las palabras, no todos los recursos existían en tiempo de los incas. ¿Ya? Porque los incas eran una civilización grande, 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 pero no siempre tenían, pues, nombre para todos. ¿Ya? No tenían tal vez naranja, como el caso de arroz, no teníamos, como por ejemplo, tal vez ellos no tenían carro, o sea, a muchas personas en estos tiempos inventan, pues, nombres así, ¿eh? Y, por ejemplo, oveja, dicen, ¿eh? Tampoco había oveja en el tiempo de los incas, más están con llamas, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hay palabras que no podemos eh, inventarnos. Por ejemplo, veía en ese video también, al toro le había dicho turu. Está bien que en el campo se pueda hablar y decir turúa, pero no es pues, gramaticalmente, no podemos inventarnos esa palabra. Mejor es utilizar el marcador de género. Urjo, huaca. Ya está. Y no nos hacemos problema. Urjo, huacaban, yancani, o simplemente con yunta. ¿Ya? Yuntaban, ya. ¿Ya? Entonces, ejercicios. Tenemos varios ejercicios. Relacionar. Pio rimanki. ¿Ya? Fácil. Pio rimanki. A ver, ¿cómo sería tu respuesta? Taiteban, Taiwan, riman, Riman. taiteban rimani, Repito ahí. Tiban mijusaj, Mamaywan, mamayban mijusaj. Tiban takinki, Ñañaywan. Ñañuraywan, ya. Aquí. Tiban wakanki, Wawaywan. Wakani. wawakan wakani. Tiban tusuranki, Wawqiywan tusurani. waujiban tusuran. Facilito, ¿ya? Nos dice, corrige las expresiones incorrectas. Detecta los errores de las siguientes frases y escribe de la forma correcta. Tiban mikunki, ¿está bien? Está bien, ¿no es cierto? Tiban mijunki. Está bien. ¿Quién come? Sí, está bien. Ya. Ñuja taiteiban pukllankiku, ¿está bien o no? Pukllanki, man. ¿Cómo sería? Ñuqa taytaywan pukllani. Ñuja taiteiban pukllan. Han mamaywan tusurani, ¿está bien? Mana. Noqa mamaywan tusuni. Ya. Piwan purisajku, ¿está bien? Aquí sí está Sí. bien, ¿eh? Piwan puri. ¿Con quién caminará? ¿Con quién caminaremos? ¿No es cierto? Ya tenemos varias expresiones. Ustedes ya lo trabajan, ¿ya? Aquí, mira, dice. Lea la pregunta y responde en quechua utilizando el sufijo wan. Piwan pukllanki. Utiliza, por ejemplo, mama Iván Puclani. Piwan mijunja. Recuerda, las preguntas aquí ya no están pues, en el tiempo presente como deberíamos o como trabajas al inicio, ¿eh? En este caso, las preguntas ya están en diferentes tiempos. Están en el pasado, están en el futuro, porque ya dominamos todos esos. Entonces, por ejemplo, dice, Piwan puriranki. Ah, aquí ya pongo, no mamá Iván Purirani, podría decir, ¿eh? Piwan takisajo. Piwan yachasaj. Utilicen los miembros de la familia, ¿ya? Aquí le voy a poner, lea la pregunta y responde en quechua utilizando el sufijo wan y otra tareita más. Y los miembros, ¿ya? De la familia. Utilicen ese vocabulario,
ya conocen. Entonces utilicen, pues, por ejemplo, piwan wahanki, mama iwan wahani podría ser una pregunta, una respuesta a esta expresión. ¿Ya? Complete el diálogo, dice. Complete las preguntas usando el pronombre interrogativo y el sufijo wan. Algo más interesante, ¿ya? Ahora tú ya tienes que poner en práctica el sufijo wan. Por ejemplo, dice así. ¿Cómo sería la respuesta? Mira. Mira, ¿cómo sería? ¿Qué entraría aquí? Pukllanki. Mm, ¿Qué entraría? Piwan Pukllanki. Piwan, porque estamos trabajando con el piwan. Piwan pukllanki, taita iwan puklani. Piwan takinki, ñaña iwan takini. Piwan mijunqa, wawa iwan mijunqa. Está sencillito esto. Para que pongas el piwan, piwan, piwan. ¿Ya? 5. Relaciona la pregunta con la respuesta. Piwan purinki. Y aquí están las respuestas. ¿Ya? En relación. La 6 dice, corrige algunas oraciones. ¿Ya? Algunas tienen errores con el uso de la pi o el sufijo wa. Piwan mijusagni. Aquí hay algún error, ¿no es cierto? Entonces corrijan los errores. ¿Cuál sería en este caso el error? Ni. El ni está de aumento, ¿no es cierto? Se ha colado. Entonces este es el error. Piwan Ahora aquí, pi taquisajco. ¿Qué falta aquí? Piwan. Wan. Wan. Ajá. Piwan wahani. ¿Qué le falta aquí? ¿Qué le falta para que sea interrogación? Le falta un signo de interrogación. Piwan, escuche esto, mira. Piwan ruanki. ¿Qué le falta aquí? ¿Cuál es el error? Hay un error. La M está de más. M, ahí sería M. ¿Ya? Entonces, tenemos varias preguntas, estimados amigos, aquí. ¿Ya? La 7 nos crea preguntas y responde. Por ejemplo, nos da opciones, Piwan mijunki. Mamá iban mijuni. Ahora me dice, mira, tú aprender con el profesor. ¿Cómo sería la pregunta para utilizando estas expresiones? A ver, tú aprender con el profesor. La pregunta sería, por ejemplo, Piwan yachan ki. Esa es la pregunta. Y yo utilizo y digo, aprender con el profesor. Entonces dirías, pues, yo, ya, diría, ñuja, y pongo, ya, chachir, wan, yachani. Ya está. Y esa es mi pregunta y mi respuesta. Voy a relacionar con el contexto. Ya te estoy dando una idea clara, ¿ya? En este caso. En este caso me dice, tú, entonces, otra pregunta, si aquí, esto va a ser para la respuesta, ¿ya? Entonces me digan, Piwan y Yachani sería mi pregunta. Piwan y Yachani, ¿con quién aprendo? Y aquí me dicen, Ham, fíjate, Ham, Yachachihuan y Yachan, ki. Estoy utilizando esto. El tú que estoy utilizando aquí, Ham, aquí está tú. Aprender. Ya está conjugado, mira, fíjate, estimado, ya está conjugado ¿con quién? Aquí, y a Chanqui, ya lo he conjugado. Y a Chachijuan, con el profesor, aquí está. Con el profesor. ¿Ya está? Entonces, aquí las respuestas, lo que va a mandar son las respuestas. Yo jugar con mi hermana, ellos construir con el maestro, nosotros cantar con los alumnos, ustedes bailar con la familia. Por ejemplo, para que ustedes bailan con la familia. ¿Cómo se diría en quechua? Ustedes bailan con la familia. Ustedes bailan con la familia. ¿Cómo sería? Ustedes. Fancuna. ¿Ya? Con la familia. Ayluwan Pukllanki. ¿Ya? Fancuna, Pukllan y Chik. Ya está. Fancuna, Ayluwan, Pukllan, Chik. ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? Piwan. Pikunawan. Claro, No, la pregunta sería, Hamkuna Piwan Kichis. Pukllan Kichik.
¿Alguna puedan pujankichik? Esa es la pregunta. ¿Estaría bien? No. A ver, ¿cómo sería la pregunta? Pikunawan pukllankichik. Ya. Pikunawan pujankichik. ¿Cómo sería? Y la respuesta sería Hanguna Ayuan pujankichik. Sí tiene sentido. Ya, eso lo completan y tenemos eso. Adivina el personaje. Piwan Wahani. Mira, ya te está dando una idea. Ella es mi hermana menor. ¿Cómo diríamos a mi hermana menor en quechua? Sulkañaywan. Ya pongo y digo, Sulka ña ñay Ñay, wan. Si Juan. soy mujer. Y si soy varón, ¿cómo diría? Sulka, Turaywan. Sulkañaywan. Sulka panay wan. Panaywan. ¿No es cierto? Huaytaywan también pues. No, pero en este caso, hermana menor. Hermana menor. ¿Ya? Hermana menor. Piwan mikuni. Y aquí dice, él es quien prepara la comida en la casa. ¿Quién prepara la comida en la casa? ¿Tu mamá? ¿Quién? Tay. Bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? Mamay Juan, ¿no es cierto? Si mi mamá prepara. Y si tengo un cocinero, podría ser Guay. Huaycojuan. Juan, Huaycojuan. ¿no es cierto? Tenemos esa opción. ¿Ya? Y si es el vecino, ¿cómo sería? Huasimasiwan. Guasi, masi, Juan. ¿Ya? Entonces podemos utilizar aquí, ¿eh? Piwan Ruwani. Ella es mi mamá, siempre hace muchas cosas. Y ya te está dando una respuesta. Mamá igual. Por ejemplo, Piwan Tusurani. ¿Cómo se dice? Ella es mi prima. Prima, ¿cómo se dice en quechua? Para que practiquen vocabulario. Prima, y maricumat prima. A ver cómo se dice prima en quechua. Cispa es cercano, ¿eh? Cispa. Si soy mujer, digo, cispa ña, ña, guan. Y si soy varón, diría pues, cispa, panay, guan. Iwan. ¿No es cierto? Entonces utilizamos eso. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este es el trabajo que tenemos que hacer hasta la página 33, es bastante, ¿ya? Desde la página, desde la página 29, ¿ya? Hasta la 33. Entonces, una tarea muy interesante que tenemos para el día de hoy es trabajar, ¿ya? Desde la página 29 hasta la 33. Es la tarea del día de hoy que tienen que utilizar, o que tienen que resolver, por favor. ¿Ya? Michelle. Ahora, estimados, mira, ya tenemos esto, ¿ya? Hemos aprendido una pregunta por hoy día. Piwan, ¿ya? Tienen que conocer ya el piwan, ¿ya? ¿Qué más? Luego viene, vayan leyendo ya este otro elemento que es el paj, pi, paj. Mira, recuerden esto. Ya conocemos la traducción de pi, que viene a ser quién. Ahora vamos a conocer cómo o cuál es la traducción de paj. Y aquí nos dice, mira, es una construcción. El pi, paj es una construcción que se utiliza para preguntar para quién. El sufijo paj tiene un sentido de orientación hacia una persona, animal u objeto. Entonces, orientación de una acción. Por ejemplo, yo quiero realizar una acción, pero este pag también se conoce también como el caso benefactivo, ¿eh? ¿Ya? También se conoce, recuerda esto, como el caso benefactivo. O sea, ¿qué es el benefactivo? Cuando hablamos del beneficio, la persona beneficiaria de una acción. Por ejemplo, digo, Rolipaj para Roli, Mariapaj para María. Si tengo mi papá, digo, Paj para mi papá, Paj para mi mamá. Entonces, si yo me pregunto y digo, Pipaj, automáticamente estoy utilizando, me estoy preguntando y digo, ¿para quién? Y recuerda, el sufijo pi siempre me va a pedir utilizar el vocabulario de él.
animales, podría ser seres vivos, personas, dentro de las personas encontramos familia, encontramos profesiones, que serían los más usuales, ¿eh? Pipaj, por ejemplo, digo pipaj, y achechejpaj, pipaj, amachajpaj, pipaj, guaujipaj, pipaj, panipaj, pipaj, mamaipaj. En caso de animales, pipaj, aljuipaj, pipaj, misipaj, pipaj, atujnipaj, siempre. Entonces, ya tienes la idea. Por ejemplo, la pregunta nos dice, Pipa Japanqui, ¿quién es el beneficiario para quién llevas el objeto? Y la respuesta sería, Roli Paj. Mira, fíjate, Roli Paj. ¿Qué cosa? Apani. ¿Por qué Apani? Porque aquí debería decir, yo llevo para Roli. Entonces, en este caso, mire, estimados amigos, llevo para Roli, yo llevo para Roli. Este yo es el sufijo, es el sujeto tácito que ya debemos conocer. Porque muchas veces yo no voy a decirte toda la vida, pues, no te voy a decir, pues, pipa japanque, ñu jarro lipa japanque. Vayan acostumbrándose que poco a poco va a tener que dejar los pronombres ñu jajam y poner de frente la expresión, ¿ya? Tenemos que estar acostumbrándonos, porque si no nos acostumbramos a esto, vamos a tener un problema. Entonces, en este caso, mira, la expresión normal sería, pues, ñu jarro lipa japanque, yo llevo para Roli. Pero utilizando el sufijo tácito de frente, ponemos, llevo para. Entonces, el beneficiario de eso que estoy llevando es Roli. Pregunta 2, dice, mira, explicación, aquí, el sufijo paj se añade a pi, ¿quién? Para preguntar, ¿a quién se dirige la acción de llevar algo? ¿En cuál? En este caso, pi paj a pas. Entonces, ejemplo, yo te podría decir, vamos a trabajar ejemplos con el verbo apay. Y matacama verbo apay es el verbo llevar. Entonces, estoy trabajando exclusivamente con este verbo, con el verbo apay. Entonces aquí dice, mira, pipaj apasaj, ¿para quién llevaré? Y la respuesta es taitepaj apanque. Llevarás para mi papá. ¿No es cierto? Pipaj apasaj. Por ejemplo, mamaipaj apanque. Pipaj apasaj. Josaipaj apanque, si eres mujer. Pipaj apasaj. Misipaj apanque. ¿Ya? Entonces podemos respondernos a esa pregunta. Pipa japani, ¿para quién llevo? Guavapaj apani, llevo para el hijo. Podría decir, por ejemplo, misipa japani, llevo para el gato. Ayojopa japani, llevo para el perro. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar. Con todo esto tenemos ejercicios prácticos. A trabajar estos ejercicios. ¿Ya? Pero por hoy nos quedamos aquí, estimados amigos. Hemos adelantado nuestra clase del día de hoy porque tenemos algunas actividades esta semana. Un hermano se casa y estamos en eso. El día sábado se casa. Por eso es que hemos adelantado nuestras clases y de verdad gracias por vuestra participación. Pensé que no iban a asistir y tampoco quiero decirles vamos a suspender las clases porque tenemos que avanzar. ¿Ya? Gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, estimados, gracias más bien a ustedes por participar. Hoy día nos quedamos aquí, el día sábado no vamos a poder avanzar porque el día sábado es el matri, entonces ustedes saben que vamos a estar ahí atentos con el matrimonio. Ya, entonces, tenemos el día martes. ¿Ya? Pananchis kama, tusuyunki. Maestro. Gracias. Añay, añay. Ya, pues, Por todos. les voy a traer Chani. Chani para todos. ¿Qué es Chani? A ver. May picanca. May pinsawan kung kaku. Sí, y ahora he pensado un poco de Cusculayactapi. Cusculayactapi, ay. Ichapis rima. Vamos a Mira, may. Angkos was picanca. May mangkos was picanca. Chévere, mi. Si hay libre, ya te la pingamos. Mano, man, Ay.